hermanos. Gracias por estar aquí en Calvary Chapel Jardín, en el primer servicio oficial, porque el anterior fue de inauguración. Y vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas en esta mañana, pero vamos a orar primero y ponernos en manos de Dios. Señor nuestro, venimos para rogarte y para suplicarte humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que toque nuestros corazones y nuestras mentes, que nos abra el entendimiento, Señor, para conocer tu santa voluntad, buena y agradable y perfecta, Señor. Por favor, no permita, Señor, que endurezca en nuestro corazón tu palabra, sino que la quebrante, Señor, quebrante nuestros corazones y nos des ese corazón de carne que tú has prometido a los quebrantados. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, por favor. Pero antes de comenzar a leer, me gustaría hablar algunas cosas de este autor. Muchos conocen el título que Pablo le dio a Lucas, que es el médico amado, ¿verdad? Él era médico de profesión y era, por ende, como dice en Colosenses 4:14, ahí lo pueden ver, el médico amado, por ende era una persona con preparación. Y en los primeros 4 capítulos eso muestra a Lucas, porque empieza a escribir este evangelio de una manera literaria de la época, como dando a entender que era una persona que era digna de ser leída, pero eso lo hizo a través del Espíritu Santo. Posteriormente, después de los 4 primeros versículos, de Lucas, comienza a escribir de una manera sencilla para que todas las personas pudieran entender. Y la verdad es de que el Evangelio es una escritura sencilla que todas las personas podemos entender, porque el Espíritu Santo así lo quiso. Dice la palabra de Dios que fue revelada a los pequeños, a los niños, a los inocentes, a los sencillos y oculta a los que se creen sabios, ¿verdad? Entonces, así escribió Lucas este evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar a ver, en primer lugar, el título de esta prédica, el tema en especial. ¿Cuántas veces en tu vida piensas que nunca llegará aquello que has perdido? Que has pedido tanto. Tal vez consideres que ya ha pasado mucho tiempo de esa petición, ¿verdad? Tal vez consideres que ya ha pasado mucho tiempo de esa petición, que han pasado muchos años y no has visto esa oración contestada. Tal vez ser padre o madre, tal vez que un hijo llegue rendido a los pies de Cristo, tal vez un esposo, una esposa, cualquier cosa que hayas pedido al Señor. Quiero decirte, y a través de la palabra de Dios, que Dios es fiel para cumplir sus promesas y contestar tus oraciones. Tal vez no como tú lo imagines, pero créeme que siempre será mejor de lo que tú esperas. Normalmente, al hacer algunas peticiones a Dios, nosotros nos imaginamos qué es lo que vamos a recibir y sin embargo, no llega tal y como lo imaginamos, sino supera toda expectativa, ¿verdad? El Señor te da más abundante de lo que tú piensas. Algunas veces te va a contestar el Señor sí, algunas veces te va a contestar espera, algunas veces te va a contestar no, pero ese no también es de bendición. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este día, en esta prédica, la cual titulé El cumplimiento de la promesa. Y entonces vamos a ir a nuestro texto de Lucas 1 y vamos a leer nada más
Lucas 1, del 1 al 4, por favor. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok. Bueno, hay varias cosas que me gustaría explicar acerca de estos 4 versículos. La primera de ellas, como ya había explicado anteriormente, que estos 4 versículos fueron escritos con un alto nivel de entendimiento literario contemporáneo a estos tiempos. Es decir, escribió alguien con un alto grado académico. La segunda de ellas es que va dirigida, y algunos hacen algunas especulaciones, a los amantes de Dios, porque Teos es Dios y Filos es amor. ¿Sí? Esas son dos cosas, esa es una especulación, y la otra es de que fue dirigida a alguien que tenía un alto grado o un grado de gobierno o de excelencia, porque dice, oh excelentísimo Teófilo. La tercera cosa que me llama la atención de este versículo también es donde dice, me ha parecido también a mí, como ya muchos han tratado, ¿sí?, de escribir estas cosas. Había muchas personas o varias personas que ya estaban escribiendo los hechos de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo solo 4 fueron inspirados verdaderamente por el Espíritu Santo. Ahora, Lucas en especial era como un reportero, como un investigador, indagó diligentemente cada detalle y lo plasma en este evangelio. Es el evangelio que tiene más detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de los milagros, de los prodigios y señales que estuvo haciendo y de las palabras que pronunció y de las cosas que hizo. Eso es lo que podemos ver en este evangelio de Lucas. Y vamos a seguir con nuestra lectura, pero antes vamos a ver también, y algo que nos va a llamar mucho la atención es de que sabemos que el evangelio trata de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo Lucas comenzó en primer lugar hablando de Juan y de la llegada de Juan. Pero no es que Lucas no quisiera darle la gloria al Señor, sino que Lucas comenzó a hablar donde Dios se quedó, porque pasaron 400 años para que Dios hablara nuevamente al pueblo de Israel. Vamos a ir a Isaías 40 y vamos a ver esa promesa que hizo el Señor Jesucristo, nuestro Dios, en Isaías 42. Isaías Hablad 42. al corazón de Jerusalén, decidle a voces que desde su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ok, esa fue la promesa, y vamos a ir ahora a Lucas. Vamos a leer nuestro texto base en Lucas 1 al 5 y vamos a leer hasta el 13. En un momento, sí. Vamos a leerlo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y amaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas, del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que en el ejercicio de Zacarías del sacerdocio delante de Dios, según el orden de la clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth
te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ok, vamos a ver una de las características de los protagonistas. La Biblia y la palabra de Dios nos enseña a través de experiencias vivenciales de cada personaje que está involucrado con el Señor. Entonces, vamos a aprender a través de la palabra de Dios y de estos personajes qué es lo que Dios también a nosotros nos quiere enseñar. Primero vamos a ver, dice aquí que los protagonistas, Zacarías y Elizabeth, eran ambos esposos y eran justos ambos y eran de edad avanzada. ¿Sí? Pero Zacarías deseaba un hijo y estaba orando por él. Zacarías nunca dejó de orar por ese hijo. Pues podemos ver aquí en el versículo 13, dice, tu oración ha sido oída. ¿Cuántos años crees que oró Zacarías a Dios para tener un hijo? Dice aquí que era de edad avanzada. Sin embargo, jamás perdió la esperanza. Por esa fe que tenía Zacarías, es que era justo y no abandonó a su mujer. Zacarías tenía todo el derecho de la ley de abandonar a su mujer porque era estéril. Y sin embargo, no lo hizo. Ahora, hoy en día, simplemente nos queremos divorciar por incompatibilidad de caracteres. Dice la ley, ¿no? Y ya con eso, ya te divorcias. ¿Cuándo dos personas distintas van a ser iguales? Nacen gemelos del mismo vientre y son idénticos físicamente, pero en su forma de ser son distintos. Nacen hermanos de la misma madre y en su parecer podrían parecerse similar, pero son distintos. Cada persona es distinta, pero no por eso nos vamos a divorciar los que estamos casados, por no congeniar. Lo único que nos puede unir es Cristo. Un hogar en el que pone a Cristo como centro, ese es la característica específica y es la característica que nos va a unir, solamente Cristo. Mire, estamos viendo aquí a dos cuatitos, estábamos hablando de los gemelos. Ellos se parecen completamente, pero estoy seguro que son distintos en su forma de ser. Aquí esta iglesia, hermanos, todos somos distintos, todos venimos de diferentes contextos, de diferentes colonias, de diferentes lugares. Y sin embargo, ¿qué nos une? Cristo nos une. Igual en nuestro matrimonio, hermanos. No porque nosotros tengamos diferencias, no las podemos arreglar y las podemos poner en oración y nos podemos poner conforme a la voluntad de Dios, arreglar nuestras diferencias. Igual como hermanos también. Zacarías, en este contexto, era sacerdote, pero no tan solo era sacerdote del templo, era sacerdote de su hogar y amaba a su esposa y honraba a su esposa. Y esa es la característica que debe de tener un varón sacerdote de su hogar, amar y respetar a su esposa. Y por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, amar y respetar a nuestras esposas, amar y respetar a nuestros hermanos, amar y respetar a nuestros hijos. Y es lo que podemos aprender de Zacarías. Zacarías oraba constantemente al Señor. Zacarías esperaba en esa promesa. Y otra cosa también positiva que podemos ver de Zacarías, vamos a verla más adelante aquí, es que Zacarías esperó en el Señor. Y vamos a leer del 14 al 23 para ver lo que estaba esperando Zacarías y cómo Dios lo sorprendió aún más de lo que él esperaba. Vamos a seguir leyendo en Lucas, vamos a leer del 14 al 23. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y nos quedamos ahorita en la lectura del 14 y vamos a leer del 14 al 23 para los que acaban de llegar. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta situación con Zacarías. Primero estaba orando al Señor. Se le aparece un ángel, y oyendo al ángel que decía: tu oración ha sido contestada, comenzó a dudar. Porque dice aquí la palabra de Dios que quedó mudo acerca de su incredulidad de lo que estaba escuchando. Zacarías estaba escuchando que su oración había sido contestada. Zacarías, aparte de eso, estaba escuchando que ese hijo que iba a llegar traía la bendición de Dios y traía la unción y el espíritu de Elías. Zacarías no tan solo estaba escuchando que iba a llegar el hijo, sino estaba escuchando que la promesa que se había pronunciado hace 400 años atrás se estaba cumpliendo, y que ese hijo iba a ser aquel que iba a allanar el camino para que nuestro Señor Jesucristo llegara. Mira conmigo, por eso les dije cómo Lucas comenzó a escribir donde Dios comenzó a hablar. No es que quisiera exaltar más a Juan el Bautista, sino que Juan el Bautista es parte de la promesa que hizo 400 años atrás. Mira conmigo Malaquías. Malaquías 4, del 5 al 6, por favor. Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa era la promesa que había pronunciado. Los que conocemos, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y ese es el último versículo del Antiguo Testamento, y comienza el Evangelio hablando del cumplimiento de esa promesa. Entonces Zacarías estaba escuchando que se estaba contestando su oración, y fue más allá. No tan solo era su hijo, sino también era un enviado de Dios para el cumplimiento de su promesa. Y otra cosa que podemos destacar aquí es acerca de la concepción de la vida. Vamos a ver aquí, si puedes poner la diapositiva del feto, porfa. Y vemos aquí en Jeremías 1:5, dice: antes que te formase desde el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Vamos a esto porque en la parte donde dice el ángel a Zacarías, dice que incluso desde antes del vientre iba a tener el espíritu. Y es así cuando oye la voz de María. Más adelante vamos a ver cómo cuando Juan dentro del vientre de su madre oye la voz de María, él empieza a moverse, a exaltar. Se dio cuenta que venía el Mesías también en el vientre de María. Vamos a esto porque hoy en día el mundo nos engaña y nos dice que la concepción de la vida no comienza en el vientre, que no comienza ahí, que eso es mentira, pero no es así. Dios, desde antes que naciese Jeremías, en este caso, ya tenía planes Dios para él. Igual, Dios antes de que naciese Juan ya tenía planes para él. ¿Y qué nos dice el enemigo? A las personas que decidieron o han decidido abortar, están en contra de los planes de Dios, están en contra de la voluntad de Dios. Es muy importante que como cristianos defendamos la vida desde la concepción misma.
Nos debe de quedar clara esa parte. Dios tiene planes con nosotros y con nuestros hijos. Debemos de defender esa vida porque Dios nos regala esa vida. Y el mundo dice distinto, ¿no? El mundo habla de, puedes abortar incluso ya casi hasta los 9 meses. En Nueva York ya está aprobado y en otros estados de Estados Unidos y ahora en Guerrero está aprobada el aborto. Y el diablo siempre quiere acabar con los planes de la vida que Dios nos da. Porque el diablo siempre ha venido a matar, a robar, a engañar y a destruir. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos da vida. Así es que eso podemos aprender acerca de lo que Zacarías estaba viviendo con su esposa Elizabeth. Vamos a seguir leyendo en Lucas, vamos a leer ahora del 18 al 20. Lucas del 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, quise regresar a este texto, aunque ya lo hayamos leído anteriormente, porque estamos viendo una cosa que se podría escuchar negativa de parte de Zacarías, que era su incredulidad. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios pidiendo un milagro? Muchas gracias. ¿Cuántas veces oramos a Dios pidiendo un milagro y sabemos que lo puede hacer, pero a la vez pensamos que no lo va a hacer? Yo muchas veces lo he hecho. Aun cuando oramos, tenemos cierto grado de incredulidad. No que no creamos que Dios puede hacerlo, porque sabemos que los que conocemos a Dios, que Él puede hacer hasta lo imposible. Pero pensamos que esto no nos puede pasar a nosotros, que a pesar de estar orando por ello, también pensamos que no lo recibiremos. Esa es la incredulidad que tenía Zacarías. Pero nosotros tenemos que pedir y pedir con seguridad. Mira conmigo Santiago y vamos a leer Santiago del 1 al 5, perdón, del 5 al 7. Santiago del 5 al 7 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda fue el pecado de Zacarías, y tal vez constantemente tengamos dudas acerca de las oraciones que serán contestadas positivamente. Pero si quieres recibir algo del Señor, nunca dudes en que Él puede dártelo y que tal vez algún día cumplirá el anhelo de su corazón. Hay algo muy importante. La palabra de Dios dice que no recibes porque pides mal o no sabes pedir también, más adelante ahí. Pero todo lo que pidamos debemos de pedirlo conforme a la voluntad del Señor. Es decir, cada vez que nosotros pronunciamos la oración al Señor, sabemos que es el anhelo de nuestro corazón tal cosa, pero que primero se haga su voluntad y no la nuestra, para poder estar delante de Dios humildes y presentando realmente nuestras vidas y sometidos a la voluntad del Señor. Al orar es importante conocer y reconocer que es mejor la voluntad del Señor antes que la nuestra. Y otra de las cosas que podemos aprender de Zacarías es que Zacarías no hizo un berrinche. No lo hizo. No dijo, ya para qué, ya soy viejo, ahorita yo no voy a poder ni cambiar pañales, apenas si puedo caminar. No, Zacarías no hizo ese berrinche. Nosotros tenemos que confiar en esa voluntad del Señor. A veces
no nos va a dar eso que pedimos con tanto amor y con tanto fervor y con tanta fe. Es verdad, a veces no lo va a dar, pero su voluntad siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor. Y Zacarías no renegó de que, ¿por qué tardaste tantos años en concederme esta oración? No, Zacarías glorificó al Señor, posteriormente lo vamos a ver. Hay condiciones en nuestras vidas como enfermedad, debilidad, que Dios permite en nuestras vidas para que Dios sea glorificado. Y en eso se estaba glorificando el Señor al esperar el tiempo perfecto para que llegara Juan y posteriormente llegara nuestro Señor Jesucristo. Entonces Zacarías pasó por muchas situaciones. Imagínense a Zacarías y Elizabeth. En ese tiempo, el no tener hijos significaba pobreza, humillación, vejación. La gente se podría burlar. Imagínate a Zacarías, mira, y es sacerdote y es muy devoto, él se cree muy santo, pero mira, no ha recibido la promesa de Dios, no tiene hijos el pobre. Ay, qué desdichado, no tiene hijos. Ay, qué desdichada Elizabeth, no tiene hijos. Y mira, pero ahí siguen creyendo en su Diosito, creyendo en su Dios, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia si no te concede nada? Mira cómo estás de pobre y todos los días vas a la iglesia. ¿De qué te sirve? ¿Verdad? Eso podemos pasar nosotros por nuestra fe. Y posiblemente pasó Zacarías por eso, porque estuvo años esperando en el Señor y yendo y siendo devoto a su fe y siendo justo delante de Dios con él y con su esposa, y no recibía la promesa. Pero dijo Dios, espera, espera. El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios se glorificó en eso. Y vamos a ver cómo Dios se glorifica a través de este tipo de situaciones en las cuales tú estás esperando posiblemente a un hijo, a un esposo, alguna cosa que deseas y anhelas y crees que sin esa cosa no eres feliz. Y vamos a ver cómo Dios se glorifica. Vamos a ir a Juan 9 y vamos a leer del 1 al 5. Vamos a Juan 9 y vamos a leer del 1 al 5, por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ok, muy bien. Dice, no pecó este ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y muchas de las cosas que nos pasan es para eso, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Tal vez sea un pesar que tu anhelo, el anhelo de tu corazón o esa oración no sea contestada, pero recuerda, si tú amas a Dios y eres hijo de Dios, Dios se va a manifestar en tu vida de cualquier forma, aunque no recibas lo que estás esperando. Mira también conmigo aquí Juan, vamos más adelantito, Juan 11, y vamos a leer del 3 al 5 nada más. Juan 11, del 3 al 5, es otro caso también similar. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ok, si estás pasando por enfermedad, por dolor, por debilidad, y has pedido constantemente que Dios obre en tu vida y te quite ese dolor, sigue orando al Señor. Eso es bueno, nos muestra nuestra debilidad y dependencia del Señor. Pero al terminar tu oración me gustaría que agregaras algo a ella, y esto es, dile al Señor
Si mi enfermedad, dolor o pérdida es para tu gloria, haz tu voluntad y no la mía. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo a orar de esta manera. Y mira, vamos a ver en Mateo, vamos a Mateo 26. Yendo un poco delante. 39. Por un momento, por favor, si los que están Yendo un buscando. poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba pidiéndole a Dios Padre que si era posible quitar ese dolor, esa copa, ese sufrimiento que iba a pasar, que así lo hiciera, pero que si no había otra manera, que se hiciera su voluntad. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que la voluntad de nuestro Dios y Padre era buena, agradable y perfecta. Y es lo mismo. Nosotros podemos tener algún dolor, una enfermedad que no se ha quitado de nuestras vidas, pero hay que decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pablo también rogó 3 veces, dice, rogó 3 veces al Señor: quita de mí este aguijón. Y sin embargo, el Señor le respondió: bástate en mi gracia. El dolor de Pablo lo veía ante Dios, ante los demás, débil. Pero en esa debilidad se exaltaba a Dios también. Y a Pablo le hacía recordar esa dependencia. Cuando todos nosotros tenemos todo bien, cuando todo está pasando bien, tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos todo, es muy fácil olvidarnos del Señor. Muy, muy fácil. Es cuando estamos en peligro realmente, porque vamos a sentir que no necesitamos del Señor y nos vamos a olvidar de Él. Créanlo, lo digo por experiencia, porque así me ha pasado y yo sé que muchos también han pasado por esto. Cuando mejor estoy es cuando más me preocupo, porque digo: Señor, no me quiero olvidar de ti. Y yo sé que es a veces difícil de digerir esto, pero es verdad. Necesitamos depender del Señor en nuestras debilidades. Necesitamos glorificar a Dios en nuestras enfermedades. Si nosotros realmente hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos muerto a nosotros mismos, quiere decir que hemos muerto a nuestros deseos, y sabemos que al morir a eso, decirle al Señor: no sea como yo, sino como tú. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a 2 Corintios 12, 8, 10, que ya había hablado acerca de esto en Pablo, pero lo voy a leer yo porque no se escucha muy bien aquí en la cabina. Y vamos a ver esto del 2 Corintios 12, del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloríate también tú en tu debilidad. Gloríate también tú en tu necesidad, para poder pronunciar estas palabras que Pablo pronunció. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin embargo, recuerda que Dios es fiel y recibirás recompensa por tu fe. Mira conmigo Lucas, vamos nuevamente Lucas, pero vamos a ir al 16, del 24 al 25. Tal vez esa enfermedad que tú tienes y ese dolor lo lleves hasta tu muerte, pero créeme que Dios te va a dar recompensa si tú sigues fiel a Él, a su palabra. Así será. Lucas 16, del 24 al 25, dice el 24, ¿ya lo tienen? Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dios da la paga y retribución justa, nunca lo olvides. Tal vez sientas que has llevado una vida desdichada, llena de sufrimiento, dolor, enfermedad, no lo sé. Lo que sí sé es que todos nuestros dolores, todas nuestras lágrimas y todo nuestro sufrimiento algún día acabará y Dios nos dará el consuelo eterno a nuestras almas. Y no solo eso, sino que nos vestirá en un cuerpo incorruptible, sin pecado, sin dolor, sin vejez, sin enfermedad. Y entonces sabremos que habrá valido la pena esa espera. Así es que si tú estás esperando, no desesperes, no te desanimes. Recuerda que falta poco para terminar la carrera. Mantente en esa competencia, mantén tu mirada fija en la meta y en la recompensa que obtendremos. Vamos a ir a Hebreos 12, pero vamos a leer desde el 1, si lo puedes poner, por favor. Hebreos 12, 1 al 2, por favor. Hebreos 12, 1 al 2. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice Hebreos 12, el 1 y el 2, en la parte 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros, para poder resistir y para poder esperar en el Señor, necesitamos tener puestos los ojos en esa meta, puestos los ojos en Jesús. Sin eso nos va a costar mucho. Vamos a seguir conmiserándonos a nosotros mismos. Necesitamos tener esa mirada puesta en Cristo Jesús, quien es ese autor y consumador de esta fe que profesamos. No podemos hacerlo de otra manera. Se trata de Cristo, se trata de Jesús. Y podemos tener múltiples enfermedades, múltiples dolores, múltiples deseos, pero recuerda que se trata de Cristo. Sigue viendo a Cristo. Y vamos a poner la aplicación para nuestras vidas. Son 6 puntos que pude detectar en estas palabras del Señor me dio. Y el primero es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. El número 2 es que al orar a Dios no dudes, pero siempre pide de acuerdo con su voluntad. El número 3 de aplicación a nuestras vidas es que no pienses que lo que te acontece solo es una desgracia. Siempre pide a Dios que se glorifique en tus penas, en tus carencias, en tus debilidades, en tus enfermedades. El número 4 es que a pesar de que recibas burlas por tu fe, sigas creyendo aún más, porque Dios es siempre fiel y Él te dará esa recompensa. El número 5 es que no hay dolor o sufrimiento del que Dios no pueda consolarte, aquí en la tierra y por la eternidad. Y el número 6 es una exhortación para todos nosotros, que sigamos a la meta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y que recuerdes que siempre se trata de Cristo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio, porque sabemos que a través de él podemos tener reconciliación contigo. Que a través de Cristo, Señor, y a través de su preciosa sangre podemos llegar al trono de gracia arrepentidos, Señor, por todos nuestros delitos y pecados. Señor, perdónanos, Dios, por todo lo que te hemos fallado. Perdónanos en el nombre de esa
que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, quien derramó su sangre, y ayúdanos a seguir ese camino hacia la meta, puestos los ojos en ese sacrificio y en ese autor y consumador de nuestra fe. Gracias te damos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.